Y más interesante aún es la historia de su guardia de honor. Es la única en el mundo que presta servicio en el campo de batalla. Trasladarnos en el tiempo y conocer el pasado histórico de la ciudad de Valencia. Miren, mucho verde, muy amigable para la familia y también para todas las personas que vienen a disfrutar de la gastronomía. Esta casa relata una historia o está una historia que vale la pena contar y es la historia del milagro de la Virgen del Socorro. Salí bien temprano del aeropuerto El Dorado en Bogotá, rumbo a la ciudad de Valencia en Venezuela, con mis amigos de Turpial Airlines, un vuelo tranquilo con unas visuales hermosas de la ciudad señorial. Bienvenido a bordo. Al llegar comenzó mi aventura por los lugares más únicos y de historias poco conocidas, hasta por los mismos valencianos, pero que distinguen a esta ciudad y a Venezuela del resto del mundo. A pocos minutos de la ciudad de Valencia está uno de los lugares más interesantes y me refiero al campo de Carabobo. Y más interesante aún es la historia de su guardia de honor. Es la única en el mundo que presta servicio en el campo de batalla y aunque muchos historiadores y relatos aseguran que no fue específicamente en este lugar donde se llevó a cabo la batalla, sí en sus alrededores. Y esto le daba una distinción única en el mundo a la guardia de honor del campo de Carabobo. Es la heredera de la Guardia de Honor del Libertador Simón Bolívar, creada el 12 de febrero de 1815. Según la UNESCO, ocupa el quinto lugar de prestigio entre las 125 que existen en el mundo. Los guardias se ubican en la tumba del soldado desconocido en homenaje a todos los hombres que perdieron su vida en el campo de batalla. Los mismos visten el uniforme de 1813. Este sitio es emblemático porque selló la independencia de Venezuela desde aquí, desde Campo de Carabobo. Bolívar implementa esta batalla y decide que va a ser aquí en Campo de Carabobo por el sitio estratégico. Y después parte, después de ganar esta batalla, a liberar Perú, Bolivia y Ecuador. No podemos dejar de venir a visitar el Arco del Triunfo, que rinde honor a esa batalla, a ese triunfo. Desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, cada 2 horas, se realiza un relevo de la Guardia de Honor. También está en este lugar el altar de la patria que vemos al final, que muestra la grandeza y lo que fue el sacrificio de todos esos héroes y heroínas que dieron la vida por la libertad. Los invito a venir al campo de Carabobo, no pueden dejar de venir y conocer nuestra Guardia de Honor, que es emblemática en Venezuela y en el mundo. Corazón de Valencia, estoy en La Pastora y estoy en la casa de la familia Velázquez. En esta casa relata una historia o está una historia que vale la pena contar, es la historia del milagro de la Virgen del Socorro. Este milagro es el que produce esa agua de manantial que ustedes ven acá al fondo, que yo se las estoy mostrando, y también es la idea principal de un vino que se ha cosechado por varios años. La historia de esta casa data desde el 1758 y yo se las voy a estar contando. Se cuenta que al decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el padre Diego Antonio Díez Madroñero puso el báculo en el piso y de ahí brotó esta agua. Desde 1758 esto no ha parado.
En la casa de la familia Velázquez hay dos historias y un milagro. La segunda historia es tan fascinante como el manantial, y es que en plena Pastora, en el casco histórico de Valencia, se logró una buena plantación de la vid para dar origen al vino del manantial. Y tenemos una uva de aproximadamente 60 años, sembrada por un tío mío portugués. Y él falleció y yo sigo la tradición, y bueno, desde ese momento hemos comenzado a hacer un vino ya con marca, vino manantial, hoy en día mejorando un poco esa calidad del vino. No se fumiga con productos químicos, sino con productos naturales, y así fabricamos el vino. Aquí mismo tenemos el agar, tenemos la cava, y es algo familiar, pues realmente con sentido de, más que todo, manteniendo la tradición, que es lo más orgánico posible. Una casa muy pintoresca del centro de Valencia se transformó en la fábrica artesanal y galería de arte, donde se produce el café Tacarigua, un producto que se va abriendo un lugar en el mercado local valenciano. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es dedicarnos a esa taza de café pura, venezolana, escogida, seleccionado cada grano, para que entonces esa taza de café sea la base, si la persona se lo quiere tomar solo, porque es una maravilla el café por su sabor y valor intrínseco, y también para adornarlo y sacar otras bebidas que son riquísimas. A veces uno está acostumbrado a tomar algo fuerte porque uno está en busca de ese sabor fuerte, sabroso, pero cuando es un café bien tratado y seleccionado, uno se puede tomarlo casi como un té. Y es riquísimo, es riquísimo. Claro que hay otras personas que en la mañana les gusta un poquito más, como le dicen, cerrero, y eso es perfectamente bien. Correcto. El café se combina con el arte visual para ofrecer una propuesta única que deleita el paladar y la vista en un mismo lugar. Es hacer de este espacio un lugar de encuentro para la comunidad, porque es acercar la comunidad a este lugar y que conozcan lo que aquí se hace en materia de café y en materia de arte. Así que en el futuro tendremos muchos eventos de este tipo, artísticos, culturales, donde involucremos a la comunidad con el espacio que se llama Café Tacarigua. Para todos. Felicidades. Amén. Mis hermosos viajeros, ¿en dónde estoy? Estoy en la ciudad de Valencia, justo en el cuadrante histórico-cultural. Y es que aquí, justo donde está Bolívar señalando hacia el campo de Carabobo, es donde se realiza parte de la ruta del tranvía de Valencia. En este lugar hoy he coincidido con un grupo de turistas procedentes de Uruguay. Para mí es un orgullo poder ser compañera de este grupo que están allá al fondo. No sé si lo logran ver. ¿Será que los mostramos? Miren, allí está el grupo con el guía. Y lo interesante de todo lo que estamos haciendo acá es básicamente conocer la historia, trasladarnos en el tiempo y conocer el pasado histórico de la ciudad de Valencia, lo importante que fue esta ciudad para la libertad. Uno de los lugares más interesantes durante el recorrido del tranvía es conocer la historia del primer cementerio colonial de la ciudad, en el cual en los 80 y 90 fue un club donde afamadas orquestas venezolanas se presentaron y literalmente los asistentes bailaban sobre las tumbas de antiguos difuntos. Este lugar, antes de ser club, era el primer cementerio colonial, ¿ok? Sí, es verdad, las tumbas, muchas de las tumbas o osamentas quedaron en el terreno. Según los registros del antiguo Ministerio de Obras Públicas, el primer servicio de tranvías eléctricos de la ciudad de Valencia fue entre la estación Camoruco y la Plaza Bolívar y fue inaugurado en diciembre de 1915. Como la mayor parte de los tranvías de Venezuela, tenía solo 1.5 metros de ancho. Esta ruta es similar a la que actualmente muestra Valencia en tranvía y es disfrutada por los turistas. Le ofrecemos un paseo histórico en el centro de Valencia para que se nutran de todo lo que es el conocimiento cultural hasta gastronómico que tenemos en el centro de Valencia.
con ustedes un fuerte aplauso. Un aplauso para los amigos de Uruguay. Eso. Para mis compañeros de Colombia. Eso. Que nos visitan. El hospedaje siempre preocupa a los viajeros. Aquí les presento 3 opciones dirigidas a diferentes públicos. Piso 5, habitación 526. Bienvenida. Gracias. Wow, miren qué belleza de cama, miren qué linda esta habitación que me acaba de otorgar el Hotel GH Inn. Supremamente agradecida y recomendado porque miren qué espacioso, lujosa, la ropa de cama, súper cómoda, así que dígame usted cómo no va a dormir acá. De verdad está excepcional. Miren la salita, si tiene una reunión y debe hacerlo, pues no se preocupe, aquí lo puede hacer, tiene la kitchenette, aquí está el recibidor. Y miren, aquí está la kitchenette, me perdona, que bueno, este es el bolso de mano que traía. Miren qué bonito todo. ¿Qué tal? Espero sus comentarios. GH Hoteles es una cadena con 4 hoteles, cada uno con una personalidad diferente, pero con una misma filosofía. ¿Cuál es la filosofía? La querencia por nuestros huéspedes, la querencia por nuestros empleados, la calidad en el servicio, la experiencia que tú te puedes llevar donde te sientes como en casa, donde te sientes atendido de la manera más especial que podamos. Para los viajeros que les gusta sentirse como en casa y recibir un trato cercano y de familia, la Posada La Pastora es su opción. Instalada en una casola colonial, patrimonio del Estado Carabobo con más de 200 años de construcción, ofrece un hospedaje de calidad con las comidas incluidas y su ubicación en pleno centro de Valencia es otro plus. Si eres un viajero más exigente que te gusta la modernidad, tu hospedaje ideal es Lidotel Valencia. Con hermosas instalaciones y muy cerca de centros comerciales, es un hospedaje vanguardista y actual. Lidotel Valencia fue diseñado en sus inicios o en principio para atender al mercado corporativo que se daba cita aquí en Valencia, sobre todo por el auge de la zona industrial en el año 2008. Sin embargo, pues con el paso del tiempo nos hemos convertido en una alternativa para segmentos corporativos y para familias. Nuestros espacios pues están diseñados para el confort, para el entretenimiento. La ubicación, que es lo más importante que tiene el Lidotel Valencia en este momento. Estamos frente a las principales vías y ubicados justo frente al Centro San Miguel Valencia. La gastronomía es un plato fuerte en Lidotel. Es variada, de hermosa presentación y sabor inolvidable. En el restaurante nos podemos encontrar con una variedad de platillos, entre estos la sopa de mariscos y de tomates, pero también puede gustar como el plato principal, es un plato de polenta con cubos de róbalo empanizados y un pico de gallo, pero nosotros en la carta tenemos diversidad, se puede comer un buen filet mignon, como puede comerse un mero preñado, que es con camarones, puede conseguirse pequeños de jojoto, que son de la ciudad, de la región, es algo autóctono y realmente nuestros sabores identifican con el sentimiento nacional, que para nosotros los cocineros o para mí es el ají dulce. Estoy en Ecari y esta es una pizzería que es una belleza, es como un jardín, como ustedes pueden verlo a mi espalda.
es un pulmón natural, un pulmón vegetal que está en medio de la ciudad de Valencia. Estamos en Guataparo y Ecari es un restaurante pizzería. La especialidad de la casa es la pizzería, pero también tienes oportunidad de gelatos, pastas, cualquier cantidad de variedad de comida que te va a encantar. Vimos este sitio que es único, como te digo, es un corazón, es un pulmón que tenemos aquí en Valencia. Vienes y pides tu pizza, que es nuestra especialidad, pero no solamente tienes las pizzas, también tienes los postres, tienes el gelato, tienes pasta, tienes entradas como ensalada, tienes panini, tienes un sinfín de cosas que puedes deleitar aquí. Pero lo que me gusta más es el lugar, lo amigable del lugar. Hace poco vi en este arbolito, una ardillita que está por allí caminando y rondando. Y me encanta de verdad el concepto del lugar. Miren, mucho verde, muy amigable para la familia y también para todas las personas que vienen a disfrutar de la gastronomía. Propuestas gastronómicas más modernas e interesantes de Valencia es Pilar y Juanito. Este restaurante español presenta una variada carta, un variado menú especialmente inspirado en Valencia, en Madrid, en muchos platos españoles. La sociedad valenciana está cautivada y una de las tapas que nos han dado a probar es como una mini paella. Con esto ellos abren el paladar de sus comensales y los preparan para los platos fuertes. El restaurante, tal cual está proyectado, es un nuevo asador en el sentido de que se puede disfrutar de una experiencia en su totalidad. Disponemos de unas terrazas exteriores perfectas para música en vivo, para estar tranquilamente comiendo, cenando, tomando cócteles. Y el interior, pues con nuestros salones VIP, con la área de asador, donde elaboramos las paellas, donde asamos las carnes, con nuestras neveras de carne madurada para disfrutar de una experiencia total y única. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a formar parte de esta comunidad de viajeros y a activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. En mi próximo capítulo... Estamos en la calle Los Lanceros, esta calle tan famosa que selló la independencia de Venezuela. Cuando usted venga, se acerca, hace esto que estoy haciendo yo, que se escucha un eco y baja su mirada a ver qué alcanza a encontrar. Sigamos descubriendo Puerto Cabello. Este episodio se hace en colaboración con Turkish Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos Case en tu casillero en Colombia.